cuidado con los falsos profetas, que vienen a ti vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos voraces. Jesús. Evangelio según Mateo, capítulo 7 versículo 15. Entramos como corderos y gobernaremos como lobos. Francis Borgia. Tercer superior general de los jesuitas. Siglo XVI. Europa. Los vicios del papado ya habían sobrepasado todos los límites, provocando el hartazgo de la gente. Poligamia, sodomía e incesto eran los vicios menores de los papas. Surge un nuevo movimiento religioso para contrarrestar esto. La Reforma Protestante, o simplemente la Reforma, en Alemania de la mano de Martín Lutero. El papado romano no iba a perder el control religioso que había logrado obtener sobre la población, ni tampoco sacrificaría sus riquezas y la vida de lujos y excesos que disfrutaba. El problema debía ser eliminado desde la raíz. Por aquel entonces Alessandro Farnese era el Papa romano Paulo III. Este le encomendó a Francis Borgia, nieto de Rodrigo Borgia, quien fungió como el Papa Alejandro VI, crear la Orden Jesuita, conocida también como la Compañía de Jesús. La Orden Militar del Vaticano. Los Borgia o Borja en español, pertenecen al linaje de la nobleza negra veneciana. El superior general de la Compañía de Jesús, es el título oficial del líder de los jesuitas. También se le llama Padre General o Papa Negro, calificativo que guarda su origen en las sotanas negras que visten sus miembros, que contrastan con la vestimenta blanca del Papa, y también sirve para remarcar el poder que ejercen los jesuitas sobre la Iglesia Católica. El actual superior general es el sacerdote venezolano, Arturo Sosa Abascal. Francis Borgia fue el tercer superior general jesuita. Ignacio de Loyola, un noble español, el supuesto fundador de la orden, solo era un títere de Borgia. Antes de vestir los atuendos religiosos, fue un caballero templario y miembro de la secta mística llamada los Alumbrados o Iluminados. Los jesuitas provienen de los caballeros templarios. Fundados originalmente como los Caballeros del Templo de Salomón, para proteger a los peregrinos que viajaban a Jerusalén, los templarios se convirtieron en la orden militar más poderosa de las cruzadas. Fueron pioneros económicos y pioneros bancarios durante los siglos XII y XIII. Establecieron una forma primitiva de sistema bancario. La pérdida de Tierra Santa derivó en la desaparición de los apoyos a la orden. Además, su creciente poder se transformó en una amenaza, y su secreta ceremonia de iniciación generaba una gran desconfianza. Así que los caballeros templarios debían desaparecer. Felipe IV de Francia, fuertemente endeudado con la orden, presionó al Papa Clemente V para que tomara medidas contra sus integrantes. En 1307, un gran número de templarios fueron apresados, inducidos a confesar bajo tortura, y quemados en la hoguera. Eran considerados herejes. En 1312, Clemente V cedió a las presiones de Felipe IV y disolvió la orden. Los pocos templarios que quedaron, escaparon al poderoso reino de Aragón, y se hicieron conocidos como la Orden de Calatrava, que luego se alinearía con los Montesa. En 1534, Ignacio de Loyola reviviría a los templarios y los llamaría la Compañía de Jesús. El zorro pierde el pelo, pero no las mañas. Ya con un disfraz nuevo, estos templarios jesuitas siguieron en lo suyo. No hay que olvidar que fueron los templarios los que crearon los ritos y los últimos altos grados de la masonería moderna. Masonería que fue creada para actuar de modo operativo, al crear las repúblicas, que luego serían traicionadas mediante el control que la orden había logrado al hacerse con sus sistemas legislativos.
También la Orden del Temple fue la primera en predicar sobre el concepto de sionismo, y fueron ellos quienes crearon las cruzadas, pues es su más grande deseo el construir el tercer templo de Salomón, para así dominar el mundo por completo. De hecho, la primera corporación multinacional fue la Orden del Temple. A su vez en sus manos se encontraba el monopolio de la banca de toda Europa durante la Edad Media. Como ejemplo, la iglesia del Temple de Londres, hogar de los templarios en esa ciudad, funcionaba también como banco. Si eras peregrino cristiano, y querías viajar desde Europa a Jerusalén, debías pagar meses de comida, transporte y techo, pero llevar contigo grandes cantidades de dinero era peligroso. Así que podías depositar tu oro en Temple en Londres, y retirarlo en Jerusalén. En vez de cargar con tu oro, llevabas una carta de crédito. La Orden de los Templarios era la Western Union de las Cruzadas. También proveían de una gama de servicios financieros reconocidamente modernos. El dueño de este lucrativo banco era el Papa, aliado con reyes y príncipes europeos, y operado por una asociación de monjes que habían hecho votos de pobreza. La orden militar con disfraz religioso, creada para eliminar el asunto de los protestantes, se transformó en un arma de doble filo. En el siglo XVIII, las naciones católicas europeas comenzaron a cansarse de la intromisión de los jesuitas en sus asuntos nacionales. Estaban tan enfurecidos contra ellos, que exigieron al Papa Clemente XIII abolir la orden de una vez por todas. Sin embargo, falleció antes de que pudiera hacer algo al respecto. La tarea de abolir la Compañía de Jesús recayó en su sucesor, Clemente XIV. El Papa Clemente XIV abolió a los jesuitas como sociedad en 1773. Cuando firmó el decreto por el que se abolía la orden de los jesuitas, dijo: «He firmado mi sentencia de muerte». En 9 meses, murió. Muchos contemporáneos consideraron su muerte como un caso de envenenamiento, y sospecharon que los jesuitas fueron los responsables. Entre 1555 y 1931, la Compañía de Jesús fue expulsada de al menos 83 países, por participar en intrigas políticas y complots de subversión, contra el bienestar del Estado, según los registros del sacerdote jesuita de renombre, Thomas J. Campbell. Prácticamente cada caso de expulsión fue por inmiscuirse en el gobierno, a través de intrigas, infiltraciones, subversiones e incitación a la insurrección. Después de que el Papa Pío VII fue liberado del exilio en 1814, su primer orden de negocios al regresar a Roma fue restaurar el orden de los jesuitas. El papado sufrió una gran humillación a manos de Napoleón. Por lo tanto, justo después de la derrota de Napoleón en 1814, el Papa Pío VII fue liberado de prisión y devuelto a Roma. La necesidad de restaurar la milicia jesuita se convirtió en un asunto urgente. Roma no quería volver a ser privada de los servicios de los jesuitas, sin importar cuán oneroso fuera este servicio para la Iglesia de Roma y sus aliados. En el acuerdo para rescatar a Roma, es decir, la jerarquía de la Iglesia Católica Romana, de la situación de perder su control mundial al protestantismo, y preservar la supremacía espiritual y temporal que los papas habían usurpado durante la Edad Media, Roma ahora vendió la Iglesia Católica Romana a la Compañía de Jesús, es decir, los jesuitas. En esencia, los papas se rindieron en sus manos. Fuente: John Daniel. The Grand Design Expose. Los jesuitas han mantenido su poder durante 200 años. Poder que se encuentra multiplicado, con este nuevo papa jesuita argentino, Mario Bergoglio. Los jesuitas de hoy controlan todas las poderosas sociedades secretas que están formando el nuevo orden mundial. La lista de sociedades secretas controladas por los jesuitas hoy en día incluye la masonería, los caballeros de Malta, el grupo Bilderberg, los niveles más altos de los caballeros de Colón,
los niveles más altos del Opus Dei, y todos los subgrupos que caen bajo estas poderosas entidades. Tanto ellos como el Gran Oriente Masónico, están preparando el camino para el antimesías. Es nuestro deber como seguidores de Jesús, exponer a Roma y sus jesuitas. Que Dios nos asista. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado.